Siguiente tema es diversidad conformacional y función. Análisis desde los bolsillos en EGFR como indicadores de su actividad biológica. Presenta María Silvina Fornasari, doctora de la Facultad de Ciencias Exactas, se especializa en bioinformática y biología estructural, trabaja en el Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Bienvenida, María. Hola, Hola, muchas ¿qué tal? gracias por la invitación de acá con todos ustedes y espero que la charla les resulte interesante. Muy bien. Cuando quieras, comienzo. Sí, puedes empezar. Bueno, ¿Vas a compartir la pantalla? sí, voy a compartir pantalla. Muy bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bueno, aquí como recién me han presentado, este es el título de mi charla, la diversidad conformacional y su relación con la función biológica de distintas proteínas. Y en este caso particular, dada su relación con la clínica, elegí un trabajo que hicimos en el grupo para estudiar el impacto de las variaciones no sinónimas en el dominio quinasa de la proteína EGFR, de una proteína. Entonces, en el grupo trabajamos en estos temas principales, utilizando herramientas computacionales y de la bioinformática. Analizamos estructura de proteínas en cuanto a distintos aspectos que tienen que ver cómo una proteína lleva adelante su función. Por ejemplo, y ahora más adelante en unas pocas filminas voy a empezar a detallar la diversidad conformacional, los bolsillos, cavidades y túneles, y el movimiento de las proteínas. Por otro lado, trabajamos con evolución molecular, tanto de ácidos nucleicos como de proteínas. Y una parte del grupo en la que estoy incluida, además de trabajar en los proyectos generales, estudiamos en evaluar el impacto que tienen las variantes secuenciales en la estructura, dinámica y función de las proteínas. De todas las variantes que podemos estudiar a nivel de secuencia, nos enfocamos mayoritariamente en los cambios puntuales de aminoácidos, si bien hay otros mecanismos que también hemos considerado en algunos de nuestros trabajos, como las inserciones y las deleciones. Entonces, la importancia de enfocar las variantes en zonas codificantes en las proteínas es que las proteínas constituyen partes de las unidades funcionales, estructurales y evolutivas que poseen los organismos. Entonces, aquí tenemos un panorama de las diferentes estructuras que aparecen asociadas en los artículos, incluso en artículos de divulgación, de las diferentes proteínas provenientes de diferentes organismos. Acá, por ejemplo, vemos la cápside de un virus, por poner un ejemplo, y desde ya que este paisaje, esta recopilación de casos es incompleta, porque hay muchas más formas, estructuras tridimensionales o organizaciones tridimensionales que adoptan las proteínas. Un capítulo importante que también forma parte de muchos estudios, en particular en nuestro grupo también, es la categoría de proteínas desordenadas, es decir, esas proteínas que tienen una falta de una estructura tridimensional definida. Entonces, nada más que este ejemplo mostraba un repertorio, ciertamente, como les dije, acotado, de las diferentes formas tridimensionales que puede adoptar una proteína.
Entonces, lo que nosotros vemos acá, y acá no puedo, ahí está, ahí se empieza a mover, está un poco demorada, disculpen. El otro aspecto, que aún esas proteínas que tienen estructura tridimensional, como las del ejemplo del repertorio que mostrábamos recién, para funcionar necesitan tener movilidad. Y aquí tenemos el ejemplo paradigmático para todos los que hemos estudiado proteínas, que es la hemoglobina. Si ustedes se fijan ahí en la animación, la hemoglobina transita con sus 4 cadenas 2 estructuras bien definidas. Para funcionar, la proteína, la hemoglobina, necesita visitar esas 2 estructuras en una forma sincrónica, equilibrada. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la función biológica de una proteína, tenemos que pensar en que necesitamos muchas veces más de una estructura para poder explicar las diferentes propiedades y su rol fisiológico en determinadas condiciones. Por ejemplo, sabemos que la hemoglobina tiene que captar el oxígeno en los capilares pulmonares y liberarlo en los tejidos. Justamente, estas 2 diferentes estructuras, que se llaman conformaciones, permiten ligar con diferente afinidad el oxígeno y así son igualmente necesarias para que la hemoglobina cumpla con su función biológica. Aquí a la izquierda tenemos el detalle a nivel de átomos que constituyen, digamos, el entorno. En este caso vemos que el oxígeno ya está unido a la hemoglobina a través del hierro del grupo hemo y se estabiliza por otros aminoácidos que están en las cercanías. Ponemos el ejemplo, o puse el ejemplo de la hemoglobina porque es una proteína que muestra muchísimo de lo que es la bioquímica conceptual y nos permite aprender muchísimos aspectos de qué cosas necesitamos conocer, tanto en los casos normales como en las variantes asociadas a estados patológicos de una proteína. Entonces, cuando nosotros pensamos qué estructura tiene que tener una proteína para ser funcional, lo que necesitamos es pensar que, a diferencia de lo que se creía cuando se empezó a hablar de estructuras funcionales de proteínas, no es cierto que la estructura biológicamente relevante esté en un mínimo de energía. No hay una sola. Si ustedes se fijan, aquí tenemos en el gráfico la energía y en el fondo de lo que se llama el embudo del plegamiento vemos un serrucho y cada uno de los mínimos tiene que ver con alguna conformación que necesitamos visitar para poder explicar el rol biológico y en la función de cada una de las proteínas. Esas estructuras que llamamos conformaciones, coexisten en un equilibrio dinámico que está influenciado por el entorno. El pH, hoy vimos la tensión de oxígeno cuando hablábamos de los entornos pulmonares o periféricos. Entonces, estos equilibrios que se pueden ir visitando, las conformaciones saltando estas pequeñas barreras, pueden estar con conformeros más o menos enriquecidos de acuerdo al entorno celular o fisiológico. Aquí nuevamente, y seguimos con la hemoglobina, lo que vemos es que tenemos el equilibrio representado como una reacción química y aquí vemos las diferencias estructurales a nivel de una representación más global y finalmente una descripción más detallada a nivel atómico de distancias entre lo que es la forma oxigenada y la forma desoxigenada.
como ustedes ven, hay variaciones, tanto a nivel de la región específica de unión al oxígeno, aquí también lo vemos, como en la forma general que veíamos hoy, como los 4 monómeros se acomodan de una manera o de otra de acuerdo a las conformaciones. Ahora, teniendo en claro que las proteínas entonces son estructuras mayoritariamente dinámicas, que para llevar su función biológica visitan estados alternativos. La otra pregunta que uno a veces cuando ve las representaciones de las moléculas en estas formas de cintas es cómo llega el ligando, la molécula que tiene que interaccionar con la proteína. Y uno le parecería que tenemos esta situación de aminoácidos y espacio libre. Y lo que realmente vemos es que la superficie de una proteína está lejos de ser un espacio vacío. Aquí tenemos a la derecha representado lo que es el potencial eléctrico de una proteína homóloga a la hemoglobina, que es la mioglobina. La verdad es que usé esta representación para poder analizar con más sencillez el ejemplo. Pero es un monómero, la mioglobina, que es la que almacena el oxígeno en músculo. Están evolutivamente relacionadas la hemoglobina y la mioglobina. Entonces, ¿cómo accede el oxígeno al centro, al grupo hemo de la mioglobina, al grupo hemo a los 4 hemos de la hemoglobina? Entonces tenemos que hablar, y ahí nos vamos enfocando al tema de la charla, en las que conocemos como estructuras funcionales. En algún momento, en alguna conformación, se tiene que abrir una cavidad, un túnel, para permitir un bolsillo, para permitir el acceso del sustrato o de otros moduladores de la actividad de esa proteína al sitio de interacción. Aquí tenemos dibujadas proteínas que pertenecen a una misma actividad biológica, ¿sí?, en distintos organismos, y vemos cómo se presentan diferentes túneles para llegar al sitio activo. La diferencia entre bolsillo, cavidades y túneles tiene que ver con características geométricas. En general, los bolsillos tienen una estructura más abierta, que se abre, que se cierra. Los túneles tienen las características como el sentido común nos da de lo que puede ser un túnel, de una estructura más cerrada y más extendida. Y las cavidades están entre ellas dos. Diferentes conformaciones pueden tener distinta distribución de bolsillos, cavidades o túneles. Y ahí vemos el rol, digamos, este es un esquema muy sencillo, de cómo uno en el centro usualmente piensa una proteína y cómo puede empezar a cambiar la visión si tiene en cuenta cómo pueden ir variando los volúmenes y la accesibilidad de pequeñas moléculas que estén en el exterior, de acuerdo a cómo caractericemos estas otras estructuras funcionales. Bolsillos asociados, bolsillos alostéricos, es decir, la unión de un ligando en otro sitio diferente al sitio activo, favorece la conformación que muestra a un bolsillo de sitio activo con una geometría distinta. Un túnel que se abre, que se cierra, el movimiento propio de respiración de las proteínas, bolsillos adyacentes que condicionan la geometría y el acceso de nuestro bolsillo de interés. Nada más un ejemplo para mostrar cómo nuestra visión puede cambiar respecto de la concepción clásica de la proteína con una sola estructura y bien rígida, digamos así. Aquí lo tenemos en un detalle realizado con un programa de visualización, las entradas a los diferentes túneles.
Ahí vemos lo que hoy hablábamos, aquí en rojo tenemos un bolsillo, un pocket, ¿sí? Que nos muestra cómo digamos, las características de esta conformación hacen que este bolsillo esté más o menos extendido respecto de lo que puede presentarse en otra conformación. Entonces, cuando nosotros pensamos a las proteínas con esta nueva visión, lo que vemos es que, lejos de ser estructuras, como dijimos, estáticas, se pueden asimilar a lo que uno dice que tiene un castillo. Ahí está el hemo, el hierro, ¿sí? Y para que el oxígeno llegue, se tiene que abrir, entre osalgas, se tiene que abrir el puente levadizo. Entonces, esto es parte de lo que nosotros incluimos para poder estudiar qué impacto tienen las variantes no sinónimas en la estructura y en la función de una proteína. Uno puede tener una estructura que por efecto de una variación lo que provoca es que se estabilice más una conformación que otra. Si una conformación tiene más estabilidad que la otra, esa conformación y su rasgo funcional particular se van a notar más. Esto es bastante común, por ejemplo, en las hemoglobinopatías. Puede ser el enfoque típico que cada uno piensa cuando le hablan de una sustitución, ¿sí? De una variante no sinónima a nivel de proteínas, es decir, bueno, se afecta directamente la catálisis, en el caso de una enzima. Pero también la alteración puede provocar cambios en la manera en que acá hay alguien en el chat, disculpen. Gracias, Mauricio. Entonces, puede haber cambios en la manera en que se dan las interacciones entre los residuos pertenecientes a una misma cadena de una proteína, o si la proteína tiene más de una subunidad entre una proteína, una subunidad y la otra, o la interacción con ligandos, moduladores alostéricos. También puede cambiar un aminoácido que fuera blanco de una modificación posttraduccional. Y también puede suceder, que también es un caso que uno se imagina a primera vista, que la proteína no se pueda plegar en forma correcta. Entonces, con toda esta introducción, lo que podemos enfocarnos ahora es en mostrarles el trabajo que realizamos en poder usar la información estructural para discriminar las conformaciones del EGFR, del receptor del factor de crecimiento epidérmico. Una proteína que aquí la vemos en su longitud total, tiene una región extracelular, un fragmento transmembrana y una región citoplasmática. La región citoplasmática está constituida por una región con actividad quinasa que fosforila, ¿sí?, residuos de una última porción de la proteína que se llama la carboxilo terminal o C-tail, que es una región desordenada. Las mutaciones, es decir, las variantes no sinónimas en el dominio quinasa, provocan que haya una actividad de fosforilación exacerbada y esto detona señales celulares que están vinculadas con crecimiento descontrolado y desarrollo de determinadas líneas de cáncer. Aquí a la derecha, en forma esquemática, tenemos representados los monómeros, ¿sí?, que cuando aparece el ligando en forma extracelular, se forma un dímero activo y una de las regiones quinasa fosforila a la colita C-tail de la otra. Y esto detona que otras proteínas de señalización reconozcan estas fosforilaciones que ocurren a nivel de tirosinas, uno de los aminoácidos que se puede fosforilar. Ese tránsito, una de las moléculas, una de las regiones quinasas, adopta una posición, digamos,
una conformación activa y la otra una conformación inactiva. Aquí a la derecha la tenemos representada en una forma más esquemática, abajo un poquito más de detalle, mostrando que las dos conformaciones, si ustedes miran, hay diferentes elementos aquí que se desordenan, que se abren, esta hélice se orienta hacia afuera o hacia adentro. Es decir, hay cambios estructurales para caracterizar a los dos conformeros, el inactivo y el activo. Y aquí tenemos este dímero asimétrico con un detalle más profundo, mostrando las mutaciones, mejor dicho, vamos a hablar bien, las sustituciones no sinónimas de los distintos residuos que aparecen asociadas a muestras de pacientes con distintos tipos de tumores. Entonces, aquí vemos un detalle más pronunciado, con más zoom, digamos así, de cómo las diferentes regiones quinasas van cambiando de acuerdo a si estamos en una conformación activa e inactiva. ¿Por qué es importante reconocer estas dos conformaciones? Porque los inhibidores que se han desarrollado para bajar la actividad de esta proteína en los casos asociados al cáncer tienen diferente afinidad por las conformaciones. Entonces vamos a necesitar, de acuerdo al tipo de cambio conformacional que provoca o que hace que se desplace, favoreciendo más a una conformación o a la otra, vamos a necesitar inhibidores específicos. Pero ¿cuál es el problema que aparece asociado a determinar si una quinasa, una región quinasa, está en la conformación activa o en la conformación inactiva? Estos dos casos que están aquí representados son los casos que uno diría de libro. Es decir, donde uno ve claramente las diferencias estructurales. Pero cuando nosotros visitamos la base de datos de las estructuras de proteínas, que se llama PDB, seguramente ustedes la conozcan, lo que encontramos es que hay muchísimos ejemplos de regiones quinasa del eje FR humano que no cumplen todas las condiciones que se pide para que sea activa o para que sea inactiva. Entonces, ahí vemos la intención nuestra de ensayar qué pasaba con el bolsillo, más allá de esa caracterización por esos elementos estructurales que a veces nos llevaba a una buena conclusión y otras veces no. Empezamos a estudiar el bolsillo que aloja a el ATP, o análogos del ATP, o a los inhibidores, en la conformación activa a la izquierda e inactiva a la derecha. Como ustedes verán, el bolsillo se cierra cuando la conformación es activa, independientemente de quiénes estén provocando este cambio que se cierra y se abre para visitar o cuando uno visita las dos conformaciones. Entonces, lo que hicimos fue relevar todas las variantes que encontrábamos de la región quinasa del eje FR. Aquí tenemos los diferentes exones que los estudios clínicos recomiendan secuenciar. Tenemos aquí la mayor cantidad de variantes y tenemos que recordar que aproximadamente el 50% de una de los tipos de cánceres, que es donde nosotros nos enfocamos, que es el cáncer de pulmón a células no pequeñas, tienen una secuencia de EGFR wild type. En las restantes, las variantes pueden ser, digamos, de distinto tipo. Entonces, cuando uno quiere ver el impacto de una variante, acá lo que nosotros vemos es que tenemos la distribución de la energía. ¿Se acuerdan aquel fondo del embudo
en el plegamiento y vemos que la conformación inactiva tiene estabilidad mayor y que para pasar de la activa a la inactiva tenemos que disponer de esta energía. ¿Qué puede pasar con una mutación? Con una sustitución no sinónima a nivel del dominio quinasa del eje FR. Puede hacer cambiar las estabilidades relativas y también las alturas de las barreras, de las energías que tiene que tener una conformación para pasar a la otra. En fin, lo que hicimos fue, centrándonos en ese bolsillo, y aquí viene toda la parte de recopilación de la información a través de herramientas, de scripts, de programas de estadística, es decir, aquí hubo mucha mano bioinformática, pero al mismo tiempo mucho análisis biológico. Elegimos estructuras de calidad de las regiones quinasas de GFRs humanos. Cada estructura va a determinar conformaciones, es decir, fueron estructuras determinadas a diferentes condiciones de fuerza iónica, en presencia o en ausencia de sustrato, de moduladores, con mutaciones, o sea, con sustituciones de aminoácidos. Eliminamos aquellas que tenían mucha similitud, que se consideran como el error propio de sucesivas cristalizaciones de una misma proteína, y así mapeamos con el conjunto de las proteínas el conjunto de sustituciones no sinónimas y de inserciones y de lesiones que sacamos de esta base de datos que recolecta mutaciones somáticas en cáncer, centrándonos en el eje FR. Luego analizamos las características de ese bolsillo principal y encontramos, de acuerdo a la posición del sustrato, lo que denominaríamos el entorno de ese bolsillo. Definimos entonces ese bolsillo, hicimos un alineamiento estructural de las diferentes porciones de bolsillo de cada una de las estructuras del eje FR humano que estaban en la base de datos de estructura. La comparación estructural nos determinó, se puede cuantificar a través de un parámetro que se llama RMSD, y con eso agrupamos, usando un algoritmo de clustering, las estructuras de bolsillos más similares. Para validar estadísticamente, hicimos también un muestreo al azar para saber cuán informativas eran nuestras posiciones elegidas en torno al bolsillo. Entonces lo que encontramos, aquí está representado en color turquesa, el bolsillo ese principal que nosotros asociamos como dentro de un entorno geométrico alrededor del ligando, y lo que vemos es que hay muchas posiciones, 153 posiciones, que están en esa base de datos reportadas con variantes asociadas a cáncer, de 275, que es la longitud del dominio quinasa, y que el 65% está en contacto o es parte de ese bolsillo principal. Y aquí vemos con distintos colores, de acuerdo a cuántas veces aparece esa sustitución informada en la base de datos, una gradación pintada aquí en el bolsillo. Lo que pudimos hacer es que como resultado de ese clustering, de ese agrupamiento estructural basado en la comparación tridimensional de ese bolsillo principal, pudimos con 53 posiciones determinar la división de conformaciones. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero ustedes acá vos mostrás en la izquierda lo que salió del clustering, comparación estructural, usando el bolsillo, y aquí a la derecha tenemos la estructura completa. Lo que pasa es
que por un lado, con 53 posiciones, nosotros logramos dar la misma información. Pero lo interesante, que no muestra la comparación estructural global, es la discriminación en esas categorías intermedias que costaba definir, que nos permitió hacer el análisis del bolsillo. Aquí tenemos la representación de cómo resultaron bien agrupadas esos casos en donde uno, juzgando por los criterios clásicos, no podía decidir si eran conformaciones activas o inactivas. Y nuevamente llamamos a estos detalles por la importancia en la selección de inhibidores. Entonces, esto dio lugar a una colaboración, un trabajo en conjunto, que mostró que también nuestra clasificación permitía mostrar que los grupos, las grandes categorías, pero también los subgrupos, se movían, tenían una dinámica diferente. Así que bueno, nosotros acá vemos que es relevante considerar las diferentes conformaciones, que los bolsillos, las cavidades, tienen un rol central en determinar diferencias funcionales. Cuando uno entiende bien cuáles son los cambios asociados a una conformación o a otra, ve que esto también se refleja en la dinámica. Y después, en cuanto al impacto de las mutaciones o de las sustituciones no sinónimas en la estructura, vemos una muy importante explicación del rol que juega ese bolsillo principal en los cambios secuenciales reportados como asociados a tumores. Entonces, todo esto nos permite poder dar algunos elementos de explicación más a la hora de interpretar cuáles son los roles funcionales que tienen las diferentes partes de una proteína. Bueno, aquí tenemos el grupo de trabajo principal, radicado en la Universidad Nacional de Quilmes. Sebastián Fernández Alberti también pertenece a la misma unidad académica, pero también tenemos colaboraciones. Aquí tenemos a Karen Schweppes, por ejemplo, con quien hemos hecho varios estudios parecidos a este en hemoglobinopatías, y otros investigadores que también colaboramos en la resolución de preguntas vinculadas con la estructura y función de las proteínas. Gracias.